Muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. A ver, voy a encender mi cámara para que todo el mundo me conozca. A ver, veamos si me permite. Ay, creo que no. Algo está pasando con la cámara. Luego la enciendo más tardecito para que nos podamos conocer. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Mijail Arandia Ledesma. Voy a ser el orientador para la materia de organización empresarial. Tenemos dos jornadas que son un tanto pesaditas, algo de mucha teoría que tenemos que aprender estos 2 días y que vamos a tratar de hacerlo práctico. Por favor, muchos de ustedes ya deben tener algún estudio previo, alguna carrera paralela o tal vez ya están trabajando, entonces va a ser muy nutritivo que todos puedan participar. En ese entendido, vamos a ver cuáles son las materias que nosotros vamos, o las lecciones o los módulos que nosotros vamos a verlos de manera muy, muy, muy rápida. Uno, ¿qué es administración y sus fundamentos? Esa es la primera lección. Después vamos a ver lo que es organización y sus componentes. Después los tipos de organización y su complejidad. Las organizaciones vamos a entenderlas como sistemas. Vamos a ver lo que es misión, visión y objetivos, que muchos ya lo deben saber. Conceptos de eficiencia y eficacia. Luego vamos a ver gestión del capital humano, capital intelectual y variabilidad humana. Todos estos van a componer a lo que es el avance de la materia de organización empresarial. Les vuelvo a repetir, espero que esto sea más participativo, que todos tengan el ímpetu de participar, de modo que no sea un soliloquio, que sea demasiado tediosa la lección y que sea más amena nuestra estadía en este curso. Muy bien. Quien les habla, les vuelvo a repetir, Mijail Arandia Ledesma, profesional en administración y también en psicología, varios cursos de posgrado, maestrías, etcétera, que al final solo son títulos. Vamos adelante. Vamos a empezar. Hago la primera pregunta. ¿Qué será administración? ¿Quién me puede decir? ¿Alguno de ustedes sabe, conoce, entiende qué es administración para ustedes? Vamos a hacer participativo esto, por favor. Hay 19 personas en sala. Bueno, a ver, vamos a ejemplificar esto de modo que sea más fácil digerirlo. Supongamos que ustedes son encomendados como los directores de un pequeño hospital en una zona rural del país. Entonces, ustedes están a cargo de ese hospital. A ustedes se les ha asignado un monto en recursos económicos para el funcionamiento de la institución, o sea, de la pequeño hospital, pequeña clínica, posta sanitaria. Se les ha dotado de un médico, de dos enfermeras, de un técnico y un administrativo. Y una serie de recursos económicos que son lógicamente muy reducidos. ¿Cuál será la tarea de ustedes? ¿Qué es lo que tendrán que hacer? Básicamente, hacer que todo ese hospital, clínica, posta sanitaria, etcétera, funcione adecuadamente. ¿Mediante qué? Mediante la organización, la dirección, la planificación, el control y muchos otros aspectos que hacen a la administración lo que es. Básicamente, a ustedes se les ha asignado un objetivo y lo único que tienen que hacer es cumplir con ese objetivo a toda costa, con los recursos que ustedes tienen. Ese sería un ejemplo de lo que es administración. Sin embargo, hay muchas definiciones acerca de lo que es administración y las vamos a ir viendo una por una. Veamos cinco. Una definición de administración. Definen algunos autores como aquel proceso que básicamente el fin de ese proceso es alcanzar un objetivo mediante el trabajo de diferentes personas que cuando se organizan y se les dota de algunos recursos, estos pueden conseguir ese objetivo al que se les ha trazado. Esa es una definición de administración. Básicamente, hacer que se cumplan los objetivos. Cuando yo estaba estudiando administración de empresas, una profesora muy mayor ya en esas épocas, además, fue muy tácita y directa.
Administración para ella era hacer mediante otras personas. Así lo definía esa señora. ¿Qué significa? Que a ti se te ha asignado como administrador, como director, como gerente, como jefe, un objetivo. Y tú tienes que hacer que las demás personas que trabajan contigo, al final de cuentas llegan a ser subordinados de alguna manera, puedan ayudarte a cumplir ese objetivo. Por eso definía esa profesora como hacer mediante otras personas. Otra definición nos dice que administración compone varios pasos, varios procesos, de entre los cuales está planear, organizar, liderar y controlar. Luego eso se traduce en el proceso administrativo. Y nos dice que todos esos procesos se direccionan al trabajo con varias personas que componen a la organización y que al final de cuentas te permiten llegar a los objetivos planificados. Básicamente, ese sería el trabajo de lo que es la administración. Otros autores nos dicen que es el proceso de planear, organizar, liderar, controlar el uso de recursos para alcanzar a los objetivos. Muy similar con el anterior. Asimismo, otros autores nos dicen que administrar es alcanzar objetivos de la organización. De forma, aquí ya pone dos términos importantes que los vamos a estudiar más adelante en su conceptualización: eficaz y eficiente, en razón de una planificación previa para el logro y consecución de objetivos o resultados. Y por último, la administración llegará a ser el acto de trabajar con y por medio de otras personas, tal cual la profesora que les mencioné decía, hacer mediante otras personas. Si se fijan en estas 5 definiciones de administración, podremos sacar aspectos comunes. ¿Cuáles creen que sean los aspectos comunes del proceso administrativo o de la definición de administración? Hemos visto 5 definiciones. Las 5 hablan muy similar. O sea, tienen una conceptualización muy similar. Y dentro de esas 5 hay patrones que se repiten. ¿Cuáles serán esos patrones que se repiten en esas 5 definiciones? Para nosotros, administrar es básicamente generar objetivos que se traducen es a dónde se quiere llegar, dónde vamos a llegar, a dónde estamos apuntando. ¿Cuáles van a ser los recursos que vas a emplear tú para poder llegar a esos objetivos? Por ende, necesitas recursos. ¿Y qué procesos vas a seguir para lograr hacer que los recursos se conviertan en esos objetivos? Y ahí tenemos una acrónimo, una abreviación que se ha hecho para poder entender cuáles son los procesos. Plordico dice, ¿no? Planificación, organización, dirección y control. Los 4 procesos básicos de la administración. Para nosotros, entonces, podemos hacer la definición que queramos de administración, siempre y cuando tengamos estos 3 factores en comunes: objetivos, recursos y procesos. Objetivos entendiéndose como la meta a la donde se quiere llegar, los recursos con los que tú cuentas, tanto materiales y humanos, y los procesos que vas a seguir para poder hacer que esos recursos se conviertan en esos objetivos tan deseados. Todo eso se traduce en una conceptualización de administración. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, porque a medida que vayamos avanzando, vamos a ir desarrollando cada uno de estos. Pero administrar implica un poquito más allá, ¿no creen? Administrar cuando a uno ya le toma, el- la vida le toma en un puesto de trabajo, donde tiene que generar la administración, la dirección de una empresa. Administrar va un poquito más allá, como por ejemplo, tomar decisiones, generar acciones. Por ende,
Entenderemos que administrar también será tomar decisiones, generar acciones que se aplican a una variedad increíble de situaciones que pueden ser muy diversas. Por eso algunos autores entienden la cientificidad de la administración y el arte de administrar. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿La administración es ciencia? Es una pregunta. Para ustedes, ¿qué creen? ¿Es ciencia la administración? Bueno, en la diapositiva pueden verlo, ¿no? Ahí les dice. Pero vayamos un poquito más allá. ¿La administración realmente es ciencia? ¿Qué dice el público? Estoy solito aquí, hablando frente a mi computadora. Bueno. La administración sí puede considerarse como una ciencia. ¿Por qué? Porque hace uso del método científico para encontrar cierta solución a diferentes tipos de problemas y hace uso de metodologías y emplea teorías basadas en ciencia, en investigación científica, como para poder generar algún proceso en particular. Y ejemplifiquemos. ¿Dónde se convierte ciencia? Cuando, por ejemplo, tiene que hacer una proyección de mercado. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo se proyecta el mercado? Digamos que ustedes tienen una tiendita que vende coca machucada. Me gusta poner ese ejemplo porque está muy de moda eso actualmente. Cuando tú tienes una tiendita de hoja machucada, de coca machucada, tratas de vender lo más posible dentro de lo que cabe tu negocio. Tu objetivo ahí planteado es generar rentabilidad mediante la venta de hoja de coca machucada y gracias a eso plantearás tu misión y tu visión. ¿Dónde empleas el uso de la ciencia? Por ejemplo, cuando tienes que hacer una proyección estadística de cuánto más o menos podrías vender. ¿En base a qué? A datos. Entonces, si empleas la ciencia como tal, pura, como es la estadística, la haces uso, te la apropias como administrador y empleas eso en tu ciencia. Por ende, sí es ciencia la estadística, la administración. Cuando tú analizas procesos, mecanismos de cómo llegar a un determinado fin, también empleas ciencia. ¿Por qué? Todos los caminos te pueden llegar a ese objetivo, pero tu objetivo particular como administrador es llegar a esa meta, pero siendo eficiente, básicamente ahorrando lo más posible. Entonces, sí es ciencia, pero tiene tecnología de por medio. Por eso ponemos en la diapositiva tecnología. Claro que sí, porque parte de nuestra razón de ser como administradores es ser eficientes. Por ende, usaremos de todas las herramientas habidas y por haber que nos permitan ahorrar lo más posible y llegar al objetivo planteado lo más rápido posible y de la manera más barata. Para eso utilizamos tecnología. Y ejemplifiquemos. Antes los bancos atendían en cajas sin el uso de computadoras. Les hablo de hace muchísimo tiempo atrás. Ahora con el avance de la tecnología ya hay computadoras, ya no hacen cálculos en calculadora, hacen un cuadro de Excel, hacen todos sus cálculos operativos utilizando tecnología. Lo que antes les demoraba un día, ahora lo pueden hacer en una hora. Cuando tú quieres abrir tu tiendita de hoja de coca machucada, puedes emplear a muchos machucadores que van a estar ahí cobrándote por bolsita machucada y que puede estar demorando mucho en salir y con las variables humanas que corresponde, pero podrías también adquirir esos equipos de machucado automático que habían existido ahora, que tranquilamente podrían estar golpeando y uno podría estar siendo muchísimo más eficiente y más barato porque solo hace una inversión y ya no tiene que pagar sueldos, por ejemplo. Por eso hace uso de la tecnología.
Pero administrar, ¿por qué creen que puede ser también considerado arte? ¿A qué le llamamos arte? ¿Qué será arte? ¿Qué me puede decir? Algo sumamente subjetivo, ¿no? Una actividad humana que puede llegar a ser muy individual, muy personal y que puede estar sujeta a diferentes factores, no necesariamente que sean repetibles en el tiempo, sino que dependen mucho de la subjetividad de las personas. Lo mismo si la administración puede llegar a ser arte. ¿En qué sentido arte? Un proceso de negociación, por ejemplo. Cuando el gerente tiene que negociar con un sindicato, que el sindicato te está pidiendo incremento salarial, algo que la empresa no puede pagar, el gerente, el jefe, el líder del equipo, tendrá que salir a la palestra, entender y negociar con ellos, de modo que se consensúe algo beneficioso para la empresa y que todo el mundo gane. Esa capacidad de liderazgo como para gestionar un conflicto de esa índole es algo demasiado subjetivo. Ahí no entra algo que lo puedas rescatar necesariamente desde los libros, desde la ciencia. Sí, en alguna manera te ayudará, podrás hacer un análisis conductual de las personas y demás, pero la variable humana es muy subjetiva. Entonces, encontrar ese equilibrio en una negociación es 100% arte. Saber responder a situaciones de diferente índole y responder con una decisión muy bien acertada es también arte. Porque no estás sentado en tu escritorio tomando decisiones, haciendo cálculos, ¿verdad? A veces la necesidad empresarial, la coyuntura hace que tomes decisiones rapidísimas. Como por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes son dueños de la Transcopacabana MEM uno, que creo que ahora está en un conflicto gracias a un TikToker o algo así? ¿Qué pasaría si ustedes son los gerentes de esa empresa? Hay una crisis de diésel increíble y les dicen, yo te vendo diésel, el diésel que quieras del mercado negro, pero no te voy a vender a 3 bolivianos, te voy a vender a 10, lo que quieras, el monto que quieras, yo te vendo. Ahí tendrás que tomar una decisión rápida. ¿Por qué? Porque puede ir a vender esa misma persona a otra empresa de flotas o a camioneros y probablemente lo ven. Entonces ahí tendrás que saber responder rápido, ¿no? Y tomar decisiones. Ahí está lo artístico de lo que es administración. ¿Se entiende hasta acá? ¿Entendemos cómo vamos avanzando en lo que es administración? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? Avanzamos entonces. ¿Qué hay de la teoría general de la administración? ¿Cuál ha sido el histórico teórico del cual ha venido el concepto de administración? Muchos autores en muchos momentos históricos han sabido dar aportes específicos a lo que luego se convertirá administración. Si hay alguno que ha estudiado administración de empresas previamente, antes de estudiar contaduría, o tal vez en la misma carrera de contaduría, han avanzado. Hay autores como, por ejemplo, Taylor y Fayol, que son los padres, son considerados los padres de la administración. ¿De dónde nace? Sobre todo Taylor, ¿de dónde nace su teoría? Todo nace a raíz de la revolución industrial, de la primera. En ese momento se empezó a automatizar cosas. Se empezó a ver que las fábricas ya no necesitaban tanto ser tan manuales. Entró la máquina de vapor a revolucionar todo. Lo que antes hacían 100 personas, una máquina de vapor lo hacía sola. Entonces se revolucionó. Ahí Taylor
Piensa y dice, ¿qué me hace diferente como empresario? Pues yo quiero producir más y ahora tengo además máquinas a mi favor. Haré que las personas trabajen por tareas, tareas específicas además, porque antes hacían todos todo. Por ejemplo, zapatos. A cada zapatero se le entregaba cuero, hilo y goma para las suelas. Y cuero, la suela, ese cuero curtido para las suelas. Y todos hacían zapatos. No había una teoría de estandarización, no había nada científico. Entonces Taylor dice, a ver, momento, cambiaremos esa rutina que se hacía así por algo más novedoso. Hagamos que sea esto un poquito más eficiente. ¿Y qué propuso? Que cada uno haga una tarea específica. Entonces, si teníamos 50 zapateros, los 10 primeros cortaban el cuero, los 10 segundos cortaban las suelas, los 10 siguientes hacían todo lo que es la estructura de la goma y los últimos 10 hacían el ensamblado. Entonces se les asignó tareas. Por eso Taylor es padre de la administración científica, porque pensó de manera científica para dividir el proceso de trabajo en tareas específicas. Un poquito más adelante, Fayol, que es además colega de Taylor, dijo, sí, está muy bien que se haga eso, pero se necesita encontrar una estructura y generar además funciones porque no todos pueden hacer lo mismo. Estructuraremos las funciones y de ahí de alguna manera empezó a surgir lo que es la estructura organizacional. Entendió Fayol de que todos en su conjunto van a llegar a un fin, todos, pero que hay que dividir las tareas en razón de estructura y de funciones. Entendió que hay que hacer una división de las tareas y estratificar a las personas. Dio los atisbos para generar luego la teoría que conocemos comúnmente como la estructura organizacional actualmente. Uno de los colegas un poquito más adelante, que nace de la sociología, la política y el derecho, que era Max Weber, vio esa división de funciones en las empresas. Y como siempre, los abogados, sociólogos meten la cuchara en eso y entendió que probablemente esa estructura, para poder funcionar bien, necesite normas. Por eso Max Weber fue uno de los pioneros para entender que la estructura necesita reglas. Y ahí nació el aporte de Max Weber, los manuales de funciones, los reglamentos de trabajo. Eso que actualmente todavía nos apropiamos. Eso marcó un hito. Ahí tenemos todo lo que es estructura, organización, división de las tareas. Nadie se preocupó por las personas. ¿Quién se preocupó por las personas? En la teoría de las relaciones humanas se ve Mustenberg y Mayo, dos autores que luego hacen una interrelación entre lo que es el trabajo y las personas. Y cómo las personas se relacionan entre sí. Si los están dividiendo y se les están diciendo, tú te encargas de esto, nada tienes que ver con el otro, solo te encargas de esto, ¿cuál es el relacionamiento con los colegas de trabajo? Ellos estudiaron eso y entendieron que las organizaciones pueden incluso ser motivadores porque hay un afán de comunicación. Generaron teorías además de liderazgo, las primeras. Ya se va estructurando la administración en un histórico en el que va desarrollándose la estructura organizacional que actualmente conocemos, con todos sus atisbos, ¿no? Mucho más adelante, mucho más adelante, surgen los humanistas, teóricos del comportamiento, algunos, sobre todo Maslow, Abraham Maslow, quien estratifica a las necesidades como motivadores de las personas. Entonces nos dice, cuando las organizaciones
tienen que cumplir roles específicos, las personas también son parte de esos roles. Hay que ver cómo las personas piensan y sienten para que puedan adaptarse mejor a los estilos de la administración. Ahí Maslow, por ejemplo, elabora su pirámide de necesidades. Esa pirámide lo vamos a ver en gestión del talento un poquito más adelante. Cuando ya se preocuparon por las tareas, las estructuras, los reglamentos y las personas y su relación entre las personas, nace la búsqueda de la calidad total. Deming, Crosby e Ishikawa, alguien debe acordarse o ha escuchado alguna vez, el diagrama de Ishikawa es parte de este equipo, entendieron que la tecnología y las personas cohesionan entre sí, se comunican y generan trabajos en equipo. Y ellos fomentan. Si nuestro objetivo es generar calidad en nuestro trabajo, veamos cómo hacer uniendo todo lo que interviene en una empresa. ¿Qué interviene en una empresa? Sobre todo personas, tecnología, equipos y fomento al trabajo en equipo. Desde esa época ya se va gestando. Les hablo de 1945 adelante. La teoría Z, que es de Oichi, un, un loco de esos que dice que las relaciones humanas son complemento a la administración científica. Ellos, Oichi decía, en mi teoría yo planteo que toda relación humana es inherente al éxito de una empresa. Por eso tienes tú que cuidar a tus trabajadores y sus relaciones entre sí. De ahí salen los atisbos para generar clima y cultura organizacional. Katz y Kahn dicen que todo es un proceso cíclico, donde los eventos sociales tienen interrelación entre sí. Ahí surge la teoría de las organizaciones como sistemas sociales, y lo vamos a ver a futuro. Organizaciones sistemas, de sistemas abiertos y cerrados. Lo vamos a ver más adelante. Peters y Waterman, ya estos ya son contemporáneos, nos dicen que las personas, su estado, cómo se encuentran ellas, las condiciones de trabajo, la seguridad industrial, la motivación y estimulación, la creatividad, la recompensa, todas esas son factores que todo empresario debe considerar para poder garantizar el éxito de la empresa. Por eso sale la teoría de las relaciones humanas. ¿Quiénes son los precursores? Peters y Waterman. Generan otros autores la conceptualización de las contingencias. Como ya muchas de, de los problemas se han ido solucionando, y hemos visto que hay teoría científica, y hemos visto cómo ha ido evolucionando, cómo se han reglamentado, cómo se han estructurado, cómo se le ha dado priorización tanto a las personas para que puedan rendir, la motivación, relacionamiento, pero algo que se ha dejado a un lado es aquello de las contingencias. ¿Qué será una contingencia? Un posible evento que puede ser en su mayoría de carácter negativo, a lo cual nosotros tenemos que evitar que ocurra. Tenemos que generar planes para evitar que ocurran incidentes. ¿Con qué? Con contingencias, planes de contingencia. Y nos dicen Chandler, Burns, Stalker y todos esos que tenemos en la diapositiva, nos dicen, cuidado que las personas tienen que ser protegidas ante situaciones eventuales que pongan en riesgo a sí mismas y por ende a la organización. Ten cuidado. A partir de aquí se empieza a analizar seguridad industrial a mayor profundidad, lógicamente. Y por último, Benny, Shane y Blake dicen, nosotros tenemos que generar una teoría más avanzada que busque el constante cambio organizacional. ¿Por qué? Porque las personas también cambian, los tiempos cambian. Por ende, tú tienes que saber adaptarte como empresa, porque el que no se adapta se extingue, te dice. ¿Cómo? En base al cambio organizacional planificado como un sistema social abierto. Ahí nace la teoría del desarrollo organizacional, algo que también vamos a
tocarlo a grandes rasgos. ¿Comprendemos todo lo que son estas teorías de administración o administrativas? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Vamos, vamos, preguntemos, consultemos, opinemos. Sí, se me escucha, pero no estoy hablando al cohete. Bueno, avanzamos entonces. Me imagino que sí. Buenas noches, Licen. Se escucha fuerte y claro, Licen. Muchas gracias, Jordán. Por lo menos alguien ha reforzado algo acá. Ya, avanzamos. Hemos visto todas estas teorías, hemos visto la definición de administración desde 5 perspectivas, hemos visto cómo centraliza el concepto de administración en 3 aspectos comunes: objetivos, recursos y procesos. Todo eso hemos visto. ¿Qué importancia tendrá la administración entonces? Algunos autores dicen de todo, cada quien le da la importancia que cree, pero mientras uno como administrador sepa que tiene que conseguir llegar al objetivo de la manera más eficiente posible, listo. Esa es la importancia y esa es la razón de ser del administrador. Yo como administrador estudio todo lo que es contabilidad, estudio todo lo que es finanzas, marketing, recursos humanos. ¿Para qué? Para poder entender que tengo que llegar a un fin con el menor costo posible. Esa es la importancia de la administración. Todos los recursos de los cuales nosotros disponemos siempre son finitos, se acaban. No podemos tener el libre albedrío de disponer lo que se nos antoje. No se puede, porque todos los recursos son finitos. Y no tendría sentido, porque al final toda empresa, su fin ulterior, más allá del que usualmente se dice, es ganar plata, es la rentabilidad. Por ende, nosotros, en miras de obtener la rentabilidad como empresarios, vamos a tener que buscar ser eficientes. Ahí radica la importancia de la administración. Todo su trabajo se encierra en eso. Entendemos, ¿no? Vamos a la puntualización número 2. Organización y sus componentes. Habíamos visto que dentro del proceso administrativo está la planificación, organización, dirección y control. Pero nosotros en esta materia lo que queremos es aprender a hacer una empresa, a fabricarla la empresa. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces veamos cómo funciona la organización y cuáles son sus componentes. ¿Cuál será el concepto de organización? Concepto de organización, vamos a verlo desde 3 perspectivas. Una, lo que nos dice el diccionario, para no escaparnos mucho en teorías y demás. Otro, lo que nosotros concebimos como una unidad productiva. Cuando decimos, oh, es una organización no gubernamental, nos referimos a organización como si fuera una unidad productiva. Y también a la organización desde un aspecto administrativo. Veamos entonces. ¿Qué nos dice el diccionario? No nos dice nada en realidad. Acción o efecto de organizar. Puta, nada. No nos dice nada el aspecto tácito del diccionario. Pero ¿qué nos dice como unidad productiva? Es cuando nos referimos a una entidad social, a un grupo, a una circunstancia o grupo de personas integradas que tienen un fin. Cuando, por ejemplo, nos decimos organización no gubernamental. Una organización de trabajadores campesinos del trópico de Cochabamba. Nos estamos refiriendo a una unidad productiva. Desde el aspecto administrativo, que es en el cual nosotros nos centramos, la organización es una etapa que define la estructura organizacional que nos permite manejar los recursos humanos, la cultura y el cambio organizacional.
Cuando tú vas a organizar una empresa, vas a definir ciertos puntos en específico. Primero, objetivos, misión, visión, valores, filosofía, etcétera. Pero vas a tener que llegar a un punto en el que vas a tener que preguntarte quiénes lo van a hacer, a qué tipo de personas tengo que contratar. Ahí vas a empezar a organizar al equipo. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Organización empresarial. Un sistema interrelacionado de varios factores que en su conjunto te permiten llegar a un fin. ¿Qué necesitas tú para organizar una empresa? Uno, recursos. No puedes hacerlo si no tienes los recursos. ¿Cuáles son los recursos? Recursos materiales y humanos. Y monetario, más, si quieres agregar. Organizar una empresa también implica generar bienes y o servicios, porque algo tienes que ofrecerle a la sociedad para tapar una necesidad que la sociedad tiene. Entonces generas un servicio, generas un bien, fabricas algo. Aparte de eso, tienes que tener claro que tienes que hacer uso de la tecnología. No puedes dejar a un lado la tecnología constantemente, porque si no, no tendrías tu competitividad alguna. Entonces, tendrás que hacer uso de tecnología, como por ejemplo, maquinaria. Como por ejemplo, si solo fueras vendedor, como ahora han proliferado, por ejemplo, las tienditas virtuales que te venden zapatos de ropa americana. He visto también que venden herramientas de todo en TikTok. Si no tienes el celular y el internet, no vas a poder vender. Entonces, uso efectivo de la tecnología. Tienes que generar un desarrollo de capacidades y también experiencia. Porque al final de cuentas, alguien te va a ayudar a fabricar adecuadamente, digamos, un licor, una cerveza artesanal. Tú tal vez sepas más o menos hacer, pero alguien tal vez tiene la expertise, la experiencia, o tu empresa va a lo largo del tiempo ganar mayor experiencia. Y por último, desarrollo del potencial y del valor de los miembros de tu empresa. Todo eso es organizar una empresa. Claro que de una manera muy general. Ahora nosotros, para poder generar esta empresa, tenemos que primero pensar en su estructura. ¿Cuáles son las dimensiones estructurales de una organización? Y es lo que vamos a ver a continuación. Cuando nosotros nos referimos a una organización y sus dimensiones estructurales, nos referimos a su nivel de formalización. ¿Es muy formal tu empresa o no? Nivel de especialización en el trabajo que hace o el servicio que presta, qué tipo de jerarquía maneja y qué autoridades tiene, es centralizado o descentralizado, cuál es el nivel de profesionalismo. Esas son las dimensiones estructurales con las que se maneja una organización. Y vayamos ejemplificando. ¿Tu empresa es altamente formal? Pongamos un ejemplo ahí. ¿Cuál sería una empresa altamente formal? Un banco. ¿Cuál sería una empresa medianamente formal? Digamos, una de esas mini supermercados. ¿Tiene formalización? Sí, pero podría tener más formalización. Está más o menos en medio. ¿Y cuál sería una informal total? Pueden ser las caseritas que están en la Cumavi, por ejemplo. Son empresarias, pero su nivel de formalización es muy baja. No facturan, no hacen sus aportes a todas las entidades correspondientes como una empresa formal, no tienen fondo de empresa o lo que es el CEPREC ahora, etc. Ahora, puedes verlo desde una dimensión de especialización. Tu empresa brinda servicios muy especializados o fabrica productos muy especializados. Responderás tú esa pregunta.
¿Qué tipo de jerarquía y autoridad tiene? Es muy informal, en realidad no tiene jerarquía, es una familia que está haciendo sus masitas en casa y sale y las vende. Ah, es poco formal. No hay mucho nivel de autoridad, etc. Ah, no, por lo contrario, es un banco y es un muy rígido. ¿Qué otra empresa puede ser así, muy rígida? Las fábricas. La fábrica de cemento, El Puente en Tarija. Sumamente formal. ¿Por qué? Porque hay un jefe, tiene que velar por la protección de sus trabajadores, tiene que velar por el cumplimiento normativo, tiene que velar porque cada uno haga su trabajo. Muy formal, jerárquico. ¿Es centralizado o descentralizado? Las decisiones, ¿quién las toma? Por ejemplo, hay casa matriz. La casa matriz está en La Paz del banco, no sé, BCP, Banco de Crédito. El banco de crédito tiene su casa matriz, la casa matriz está en La Paz, pero tiene en cada departamento sus gerentes, gerente regional, creo que le llaman. ¿Puede descentralizar cierto nivel de decisiones? Sí, probablemente los gerentes de regional puedan tomar decisiones determinadas, pero tal vez hay decisiones muy, muy, muy críticas que sí los toma el ambiente central. Entonces tú decides en tu nivel estructural, en tu dimensión estructural, qué tipo de centralización tendrá tu empresa. Y el nivel de profesionalismo depende mucho del nivel de formalización y de especialización. Veamos cuando nos referimos a las dimensiones contextuales, porque esto es de estructura. Ahora, veamos a los del contexto. ¿Qué Licen, tamaño tiene tu empresa? ¿Qué tecnología usa? ¿En qué entorno se maneja? ¿Qué estrategia de mercado? ¿Qué estrategia de gestión de riesgos? ¿Qué estrategia financiera usa? ¿Cuál es la cultura organizacional? Veamos Licen, tamaño. ¿Sí? consulta. La secuencia, por ejemplo, lo que comenta, ¿no? Recordando, es si una persona es consecuente, llegaría a ser un comerciante, tener una actividad consecuente, sería ya algo, una empresa. Si lo hace de vez en cuando, se enfocarían Claro que casualmente sí. la ¿Cuál es la actividad a la que... definición? ¿Cuál es la definición de una empresa? Es generar un objetivo para llegar a un fin. Si la persona que vende de manera intermitente, ocasionalmente, digamos que haces empanaditas ocasionalmente para ganarte unos pesos. No lo haces siempre. Lo haces, digamos, cada 2 semanas, cuando tienes tiempo. No hay ningún problema. Sigues siendo una empresa. Obviamente sumamente informal, ocasional, pero sigue siendo una empresa, porque al final has gestado has hecho todo el proceso productivo para obtener un resultado. El resultado no es el pan o las masitas. El resultado es ganar plata. Si lo has hecho así, eres una empresa. Obviamente que Gracias, muy informal. gracias, gracias. Entonces, ahí, por ejemplo, gracias a esa pregunta, se generan debates a nivel estatal. ¿Estos tienen que facturar o no? Te dice. Claro, porque Don Fisco lo único que quiere es impuestos, ¿no? Gracias a ese tipo de perspectivas, te dicen, es demasiado informal, no debería facturar. Otros dicen, pero es una empresa, tiene que facturar. No importa si ya es culpa de él si no quiere vender más. Pues ahí está ese debate precisamente por ese tipo de enfoques, ¿no? O sea, pero sí es empresa, pero es muy chiquita. Entonces, aún así sigue siendo empresa. Pero en la conceptualización tácita, sí es empresa. Entonces, acá en las dimensiones contextuales vemos tamaño, es gran, mediana, pequeña, microempresa, qué tipo de tecnología usará, qué entorno manejará. No, mi grupo meta, donde yo me manejo, es en los mercados, mercados de barrio. Soy vendedor informal. ¿Qué estrategia de ventas tendrá? No, yo soy puerta a puerta, no mi estrategia de comercialización, porque puede haber estrategia de todo tipo.
Puede ser, no, yo tengo mi puestito en el mercado, no, yo soy ambulante, no, yo soy una empresa grande y me manejo como tiene que manejarse en la estructura. Mi estrategia es demasiado formal, yo hago mi publicidad por los medios establecidos, etcétera. ¿Qué cultura organizacional tendrá? Digo, lo vamos a ir viendo más a profundidad más adelante. ¿Qué elementos componen una organización? No es gran cosa. Primero, personas. Personas que tienen que cumplir ciertas actividades o tareas. Esas actividades o tareas buscan cumplir con los objetivos. Para cumplir con esos objetivos también se hacen uso de recursos, materia prima, etc. Y todo esto tiene que estar en base a normas y reglas. Esto, lógicamente, para el ideal de una organización, ¿no? Porque cuando es sumamente informal, vas a tener los primeros cuatro, pero normas y reglas todavía van a estar formándose. A medida que crecen, las normas y reglas son muy importantes. Lo vamos a ver igual más adelante en qué. ¿Qué será pues entonces una organización para ir definiendo esta temática? Sistema de actividades. Eso es una organización. Son personas que se han organizado, que han entrenado, que se han capacitado y que tienen actividades determinadas que coordinan los unos con los otros para poder llegar a un objetivo en particular. Esa es una organización, que eso es organización. Entonces, nosotros usamos este ejemplo o esta definición, mejor dicho, para poder comprender qué será una empresa, porque una empresa es una organización donde convergen quiénes, personas, personas que aportan con su trabajo al cumplimiento de objetivos. Para ese cumplimiento de objetivos tendrán que intervenir otro tipo de factores, como por ejemplo materiales, materia prima, etcétera, y cumplirse una organización de modo que esta organización tenga procedimientos planificado, organizado, valga la redundancia, generar una forma de dirección, liderazgo y un control que te permita poco a poco entender cuál es tu nivel de avance en cuanto al objetivo final se refiere. Eso es una organización. Ahora veamos qué tipos de organizaciones hay. Esto es ya para ir avanzando un poquito más. ¿Qué tipos de organización hay? Básicamente podemos definirlo en base a cinco. Podemos ver sobre su tamaño, sobre el fin que persiguen, la estructura y demás. Y aquí vemos. Según su estructura, pueden ser formales, informales, según el fin que persiguen, según la localización donde se encuentran, la propiedad que tienen y el tamaño de la empresa. Estos son los tipos de organización. Y vamos a irlas viendo cada una, según su estructura. Fíjense en la imagen. ¿Qué vemos en esa imagen? Es un equipo de fútbol. Entonces, este equipo de fútbol será formal o informal, según lo que ven ahí. Este es un equipo de barrio. Están pichangueando fin de semana para luego ir a comer un churrasquito. Entonces, este grupo de amigos, según su nivel de estructura, es informal. Pero si estuviéramos hablando de Blooming o de Bolívar o de Independiente, no, son equipos formales. Entonces, según la estructura, nosotros podemos dividir en formales o informales. Lo mismo son las empresas. Imagínense que este equipo no es un equipo, sino es el grupo de vendedores de salteñas de amigos que se han asociado para generar platita y una empresa y están vendiendo salteñas.
No tienen un nivel formal, no se han inscrito al CEPREC, no tienen NIT, no tienen nada. Son informales. Y generan su rentabilidad siendo informales. Ah, pero ¿qué pasaría si es hamacas, que también vende sartenes? Ah, mucho más formal, ¿no? Ellos sí tienen registro sanitario, inclusive. Entonces, nivel, según su estructura, formales o informales. ¿Qué hay sobre su fin? Y vemos aquí, hemos puesto el logo de Ciudadanos en Defensa de los Animales Bolivia. SEDA. Entonces, ¿ese será con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro? Lo más probable es que eso, que no los conozco, simplemente he pillado el loguito. Lo más probable es que estos sean sin ánimo de lucro. Esta organización sea sin ánimo de lucro. Pero ¿qué pasa si ponemos aquí a Itacamba? Ah, eso sí, son empresariales. Ahí su fin es el lucro. Cervecería CBN, lucro. Eh, alguna ONG, que ya no quedan muchas, creo, en Bolivia. Aldeas infantiles, una ONG. No, no tiene lucro. Su fin no es el del lucro. O las instituciones públicas, que, bueno, no son lucrativas. Entonces ahí está, según su fin, empresariales, le decimos así para no decirles lucrativas, y sin ánimo de lucro, el otro tipo. Ese es según su fin, una organización según su fin. Según su localización. Y aquí vemos dos loguitos. ¿Qué diferencia hay entre el de arriba y el de abajo? El de arriba es funcionamiento a nivel nacional, es PIL andina. Y bueno, creo que hasta internacionales, porque en realidad los dueños son del Perú, del Grupo Gloria. Pero digamos lo que es a nivel nacional. Pero el logo de abajo nos dice que es PIL Tarija, es local. Solamente hay en Tarija y sacan algunos productos esporádicamente al resto del país, pero su funcionamiento básicamente es local. Entonces, según la localización de tu empresa, tú podrás ser local, nacional o internacional. No hay donde perderse. ¿Qué hay según su propiedad? Aquí tenemos tres logos. Tesla. ¿De quién es Tesla? Muchos podrían decir es de Elon Musk, pero en realidad no es solamente de él. Tesla es una sociedad anónima, tiene muchos dueños, pero el punto es de que Tesla es 100% privado. O sea, hay muchos socios privados que aportan capital con la compra y adquisición de las acciones para que Tesla funcione. 100% privado. Poquito más abajo, poquito más abajo, aquí tenemos a Envibol. Envibol, Empresa Nacional de Vidrios Bolivia. Así creo que se llama. O Envases de Vidrio Bolivia, algo así. Esa es una empresa privada, pública, mixta. 100% pública. Aquí el Estado es el dueño, que se supone que tendríamos que ser todos nosotros, ¿no? Se supone. Pero es público. El Estado ha implementado esa fábrica y el excedente de recursos que genera Envibol, si es que genera, van a arcas del Estado. Y más abajito tenemos otro logo. Banco de Desarrollo Productivo. Y si se fijan bien, aquí un chiquitito dice SAM. ¿Qué demonios significará SAM? Significa Sociedad Anónima Mixta. Tal cual el tercer punto acá. Según la propiedad mixto, hay capitales privados y hay capitales estatales. En el Banco de Desarrollo Productivo hay dos principales socios, el Estado y por otro lado la Comunidad Andina de Naciones,
creo que aporta el 20% de la comunidad andina y el resto es del Estado boliviano. Entonces, es una sociedad anónima mixta. Según la propiedad, tres: público, privado y mixto. Veamos según su tamaño. ¿Qué vemos a este señor en la imagen? Este señor está fabricando zapatitos o está reparando calza. Que creo que está reparando algunos calzas. ¿Qué tamaño tendrá esa empresa según lo que vemos en la imagen? Probablemente sea una micro, que sea solo él el trabajador, cuenta propista, por cuenta propia se trabaja y hace su laburo y ese es su negocito, microempresa. Pero digamos que este señor ya empieza a contratar y ya tiene un equipo de, digamos, unos 10 zapateros y todos están ahí empezando a hacer sus zapatitos o reparando calzaditos. Ah, ya. Una pequeña. Ah, no, pero el señor ya había sabido hacer pues zapatos en fábricas grandes. Y solamente vemos la imagen porque se está divirtiendo haciendo los zapatos para no perder la costumbre. Pero es dueño de Manaco. Puede ser una mediano o gran empresa ya. O tal vez ya es dueño de Adidas o Nike o Puma, que son las grandes que iniciaron fabricando zapatos, sobre todo Adidas y Puma. Ah, una multinacional, una gran, gran empresa. Según su tamaño, entonces, micro, pequeña, mediana y gran empresa. Hay algunos otros tipos de clasificación. Vamos a ver. ¿Qué tipos de clasificación más hay? Según al sector al que pertenece, hay una secuenciación primaria, secundaria, terciaria y el cuaternario escapa un poco de este esquema. Vámoslo a ver así. Primario son los commodities. ¿Qué son los commodities? Aquella materia prima, de donde sale todo. Por ejemplo, el agro, y ahí está. Ejemplo, agro. Digamos que tenemos un empresario soyero que está en Santa Cruz, ha plantado 100 hectáreas de soya y tiene la soya ahí. Ya la ha cosechado. Viene el fabricante de aceite de Sao, no sé qué si seguirá siendo Sao, digamos que es Sao, y dice, a ver tú, véndeme tu grano de soya, quiero hacer aceite. Entonces el primario le vende. El secundario, que es la fábrica, Sao, compra y fabrica y comercializa lo que fabrica. Ese es el secundario. El terciario se convierte ese restaurante que necesita, digamos, el pampeño, pollos pampeños, necesito aceite. Va a Sao, véndeme tu aceite y le vende. Para generar un servicio, el servicio del restaurante. Entonces ahí cocina con ese aceite y vende los pollitos. Ahí está la secuencia. Primario, secundario, terciario. Pero el cuarto, el cuaternario, escapa de esa secuencia lógica de las tres anteriores. ¿Por qué? Porque el cuaternario son las empresas tecnológicas. Otro rubro muy diferente, pero que es parte de un sector particular, el sector cuaternario. ¿Entendemos esto de los sectores a los que pertenecen estos? Me imagino que sí. Ahora vamos a ver según su forma jurídica. Es simplemente un avance nada más. Volvemos al señor del zapatero que está ahí. Según su forma jurídica, de acuerdo a nuestra legislación, vamos a verlo a mayor profundidad más adelante, pero damos un atisbo. Podemos hacer una organización unipersonal. Muchos de ustedes deben conocer de eso. Una empresa unipersonal es un empresario, puede ser cuenta propista o puede tener también empleados. Sí, sí puede tener una empresa unipersonal, pero la razón de ser de esa empresa es unipersonal, una sola persona. Pueden haber sociedades anónimas. De estas se dividen comanditas y demás. También pueden haber sociedades de responsabilidad limitada,
Pueden haber cooperativas que esta, según su forma jurídica, una cooperativa no entra en el Código de Comercio, entra en la ley de cooperativas, pero es una forma de organización. Entonces, no, hasta normativamente hablando, tenemos que entender que hay formas de organizarnos de modo que nuestra empresa sea consolidada legalmente. Tendemos hasta ahí, ¿no? Preguntas, dudas. Nadie. Licen, Sí, dígame. estos tipos así ha ido clasificando en nuestra normativa boliviana, están así reconocidas de los diferentes tipos, porque más en Bolivia es el tema impositivo, como decía ustedes, cuando uno legaliza es el miedo, la preocupación, toda situación, como está Efectivamente. impuesto. Efectivamente. En este momento, si vemos nosotros según la forma jurídica, esto es directamente correlacionado con el aspecto impositivo. El anterior no, es para ver otro tipo de clasificación de la organización, pero aquí según su forma jurídica sí. No están todos. Lo vamos a ver más adelante, cada uno y qué características tiene. ¿Para qué? Para que nosotros podamos lograr con éxito organizar nuestras propias empresas, porque ese sería el propósito de esta materia. Que ustedes que están estudiando contaduría pública puedan abrir, por ejemplo, un estudio contable, impositivo contable, de asesoría en contabilidad, etcétera. Pero sí, lo que dices es cierto. Estos son los atisbos y están legalmente establecidos en la legislación boliviana y tienen mucha correlación con, por ejemplo, lo que es impuestos. Porque para ser una unipersonal hay una forma de inscripción desde el CEPREC. Hay una forma de inscripción también para lo que es el sistema de impuestos. La sociedad anónima tiene otra forma de establecimiento en el CEPREC, otra forma de consolidación, porque ahí intervienen otras personas, como por ejemplo un notario que establece quiénes van a ser y demás. Lo mismo que en la sociedad de responsabilidad limitada, las cooperativas funcionan de diferente forma, pero su connotación ante impuestos es muy específica. Lo vamos a ver más adelante. Tal vez el día de mañana sea, porque está más adelante del avance de materia. Estamos viendo los preámbulos, cómo se forma, cómo se organiza. Avancemos. Entendamos cómo son las organizaciones y cómo funcionan considerándose sistemas sociales abiertos. En una organización empresarial hay un enfoque muy tajante. Te dice, hay aspectos de administración que son fáciles o relativamente fáciles de administrar, como por ejemplo lo que es lo material, lo financiero. ¿Por qué? Porque no está sujeto a mucha subjetividad. Cuando tú compras un activo, digamos un vehículo, dependiendo al rubro en el que se maneja, tiene ya por normas internacionales un parámetro para definir la depreciación de ese equipo. Cosa que no ocurre cuando tú tienes que reclutar a personas, cuando tú tienes que gestionar a personas. Por eso en el aspecto administrativo se le da mucho enfoque a lo más difícil de administrar, que es básicamente a las personas. Por eso vamos a ver a las organizaciones como sistemas sociales abiertos. ¿Qué trata de decirnos eso? Analiza el funcionamiento de las interacciones y de la posible adaptación de las organizaciones a entornos cambiantes. Ejemplifiquemos. ¿Qué creen que está haciendo el transporte ahora que no hay diésel? Ellos no esperaban que sea tan fregado el problema, pero se han topado con el problema. ¿Qué creen que están haciendo? Algunas empresas, y he visto en las noticias, están queriendo cerrar o amenazan al menos con cerrar porque no pueden trabajar y están perdiendo dinero. Otros estarán en muchos conflictos. Imagínense las personas del agro que no pueden cosechar.
porque no hay diésel. ¿Habrán esperado eso? No, o sea, la coyuntura hace en muchas ocasiones que se tengan que tomar decisiones muy radicales. Por eso estudiamos el aspecto complejo que existe más allá de lo interno en una empresa. Y ahí vemos. Hay dos teorías o dos fundamentos teóricos que nos hacen entender que las empresas son sistemas sociales abiertos y complejos. Primero, la teoría general de los sistemas. En este cuadrito de acá lo vemos aquí. ¿Qué nos dice? Son conjunto de elementos que se interrelacionan y que interactúan para alcanzar objetivos en común. Así se entiende los fundamentos teóricos desde la teoría general de los sistemas. Pero por otro lado está la teoría sociotécnica. Tavistock es el autor que ha establecido eso. Nos dice, hay dos subsistemas. Hay los subsistemas técnicos y hay los subsistemas sociales y nosotros tenemos que administrarlos ambos. Entendamos, subsistemas técnicos donde se tocan aspectos de procesos, tecnología, cultura, etc. Mientras o estructura, perdón. Mientras que en los sistemas, subsistemas sociales están personas, culturas, relaciones interpersonales, todo desde lo interno de la empresa. Todos estos fundamentos teóricos nos van a dar pautas para que luego nosotros entendamos que tenemos interdependencia entre partes, tenemos interacción con el entorno, hay una suerte de equifinalidad, hay entropía y negentropía, hay complejidad y hay retroalimentación en todo el proceso de gestión de las organizaciones. Y ahora veamos uno por uno. La interdependencia entre partes, ¿qué nos dice? Nosotros cuando pensamos en establecer una empresa, definimos, ¿no? Si voy a necesitar mi departamento de marketing, de administración, de finanzas y de producción. Cuando tú estás dividiendo las funciones de esa manera, tendrás que pensar también que hay interdependencia entre cada una de esas partes. Y eso nos trata de decir, una característica es la interdependencia. Cada unidad se relaciona con otra. El de recursos humanos, por ejemplo, tiene que pagar planillas a fin de mes y a veces ocurre la situación en la que el de recursos humanos está peleando con el de contabilidad, porque dice, ¿quién tiene que pagar planillas? El de contabilidad dice, el de recursos humanos es el que paga planillas. Y el de recursos humanos, pero yo no tengo el dinero, el dueño del dinero eres tú, por eso tú pagas las planillas. Y ahí se están peleando. Hasta el momento en que alguien define, no, recursos humanos elabora las planillas y pasa las planillas ya verificadas a contabilidad para que contabilidad simplemente haga el depósito en cuenta y los asientos contables. Ah, hay una interdependencia entre dos áreas. ¿Qué pasa con producción y marketing? Dos áreas que siempre se están peleando. Al de marketing le obligan a hacer ventas, o al de bueno, ventas, si quieren que se llame la unidad, marketing, venda y trata de vender, vender, vender. Y el de producción fabrica. ¿Qué pasa cuando el de producción fabrica de más y el de ventas no lo puede vender? Ahí se están peleando. Pues no, ya no fabriques más. No estoy pudiendo vender. O el de producción dice, pero vende pues no sé dónde almacenar todo lo que estamos fabricando. Hay una interdependencia de partes en las organizaciones y uno cuando organiza su empresa tiene que estar consciente de ello. Cualquier cambio que le hacen al uno afectará al otro, segurísimo que sí. Ahora hay una interacción con el entorno. Si tú estás organizando una empresa, estás fabricando, estás dando a luz una empresa como tu guagua, esta empresa tiene que ir a relacionarse con el medio, con los potenciales usuarios de tu servicio, con los potenciales compradores de tu producto, etcétera. Entonces, además, tienes que relacionarte con tus proveedores. Además, tienes que relacionarte hasta con el Estado.
Entonces siempre va a haber una interrelación de tu empresa que has dado a luz con múltiples factores que son ajenos a ti, pero que sin ellos no puedes funcionar. Clientes, proveedores, el Estado, don fisco, o sea, impuestos, la competencia. Entonces, entenderás que para dar a luz a una empresa tienes que considerar también el entorno en el que se va a manejar. Ahora, la equifinalidad. ¿Qué se entiende por equifinalidad? Básicamente te trata de decir, señor, usted cuando hace su empresa tiene un objetivo. ¿Cuál es el camino que va a elegir para llegar a ese objetivo? Unos empresarios elegirán un camino, otros empresarios elegirán otro camino. ¿Cuál es la matriz que te responde a qué camino seguir? Aquello que sea más barato para ti y te permita llegar de manera eficiente a ese objetivo. Todos los caminos llevan a Roma, dice, como frase. Todos los caminos te pueden llegar al objetivo, pero el objetivo tiene que ser obtenido de la manera más eficiente posible, porque nadie va a querer trabajar para no ganar. ¿Qué conceptualización o qué se entenderá por entropía y negentropía? Toda empresa va a entrar en entropía. ¿Qué significa? Tiende al caos, al desorden. En un momento determinado, todos tus trabajadores van a encontrar alguna forma extra no regulada de cumplir con su trabajo y van a empezar a desordenarse. Si alguno de ustedes está trabajando, se ha debido dar cuenta que a veces uno reclama, pero yo ya he hecho mi trabajo y alguien me lo tiene que revisar. Pero ese que él revisa, no revisa y le pasa al de arriba para que todavía él revise. Cuando ese proceso está, ya no debería existir. Revisión tras revisión tras revisión, mucha burocracia. Ah, está entrando en un desorden. Pero así como entra en un desorden, está su contraparte, la negentropía. Automáticamente muchos procesos empiezan a autorregularse. Tú como administrador, como gestor, como el de desarrollo de la empresa, tendrás que saber identificar y obviamente entra aquí la regulación. En otra materia, si da las circunstancias, probablemente sea yo, se entrará a organización y métodos y se trabajará en base a eso ya a manera más profunda. Otra característica de las organizaciones es su complejidad. Como hay muchas personas en muchos casos trabajando y hay muchos otros factores que pueden intervenir en ese trabajo, como por ejemplo la cultura, la forma de organización, los procesos, el líder, qué tipo de liderazgo hay. Hay cambios culturales espontáneos. Y ahora les doy un ejemplo. Un problema, que ha habido un problema. En una empresa X, los horarios eran muy rígidos de ingreso, pero había una particularidad. Sobre todo, mucho tiempo extra después del horario de trabajo, había gente que se quedaba. Era un poquito extraño. ¿Qué es lo que pasa? No, pues había habido una especie de costumbre durante, que durante el ingreso, grupos específicos de trabajo empezaban su jornada desayunando en las oficinas. Y como desayunaban, perdían mucho tiempo desayunando y terminaban haciendo su trabajo a deshoras para irse. Y encima todavía trataban de reclamar horas extraordinarias. O sea, a simple vista, puta, se están yendo tarde, hay que pagarles las horas extraordinarias porque algo deben estar haciendo, debe haber mucha carga de trabajo. No, señor, había habido una forma de cultura mal adaptada, mal adoptada además, donde empezaban a desayunar ahí en vez de estar haciendo su trabajo desde el inicio de su jornada laboral. En otra empresa, las señoritas, con el disculpa de todas las damas en sala, pero empezaban a maquillarse en
en el puesto de trabajo. Y ahí estaba maquillando en vez de empezar a trabajar, venir maquilladitas ya, digo. Pero bueno, son situaciones de complejidad de una organización que uno tiene que entenderlo, ¿no? Que probablemente sí ocurra. Y muy las cosas que hablan, los problemas de parejas en el ámbito laboral, por ejemplo, terrible. Ahora, la retroalimentación. ¿Qué se entiende por retroalimentación? Hay aspectos positivos y negativos que ocurren en la dinámica organizacional constantemente. El gestor de las empresas, el administrador, el gerente y demás, tendrá que saber valorar aquello que se hace bien y un poquito llamar la atención cuando hay algo que se hace mal. Hay también entrada en encuestas de satisfacción, encuestas de clima, también en la evaluación del desempeño y demás. Formas que se tiene para evaluar y también para retroalimentar. Estas son algunas de las características que se entienden a las organizaciones como si fueran sistemas sociales abiertos. ¿Qué implicaciones habrá de esto para la gestión organizacional? Pues primero, que tendremos que ver que las empresas tienen que tener un enfoque holístico, que se denominará por holístico. Holístico que es integrador, que marca muchas variables y que las considera todas esas variables para sacar un enfoque particular. Por eso nos dice, veamos el todo de tu empresa. Tú estás organizando tu empresa, fíjate qué consecuencias puede haber. Por eso es importante que el administrador tenga una apertura mental muy grande. Toda organización es adaptable y tiene que seguir siendo adaptable. Gracias a ese concepto de adaptabilidad, los gerentes fomentan mucho la capacitación para que no haya una suerte de costumbre. Porque si se han dado cuenta quienes trabajan, hay personas que ya no son tolerantes al cambio. Uno trata de mostrarles mejores opciones a alguna forma de tarea, pero las personas no son receptivas y te dicen, así siempre he hecho, así siempre ha funcionado, así se hace bien. Pero podría hacerse mejor, ¿no? Para eso está la adaptabilidad. Comunicación efectiva. Un factor importantísimo dentro del aspecto organizacional. ¿Sabes comunicar bien qué es lo que quieres de tus trabajadores? En muchas ocasiones simplemente no se sabe comunicar o hay conflictos internos entre personas y terminan siendo un problema. Entonces, la comunicación siempre es clave. Adaptarás tú formas, medios de comunicación efectivos dentro de tu empresa. Ahí reglamentarás. Quiero que sea por correo electrónico, es formal, no, por carta impresa, firmada siempre. No, un telefonazo suficiente. Ustedes ven. Y el liderazgo sistemático es el liderazgo que te permite adaptarte a diferentes tipos de circunstancias que luego podrán ser entendidas como un líder transformacional, que eso se verá a futuro. ¿Estábamos entendiendo esto hasta acá? Veamos qué nos dicen con un ejemplo. ¿Alguna vez han escuchado hablar de Google? Google, que todos lo usamos en nuestros dispositivos celulares, etcétera, el correo de Google y demás, Gmail, etcétera. Es una multinacional que trabaja como un sistema abierto. ¿Por qué? Porque interactúa con muchas variables. ¿En qué sentido? Tiene competidores. ¿Quiénes son los competidores de Google? Tienes Linux por un lado, tienes Microsoft por otro lado. Nosotros estamos usando, por ejemplo, de Microsoft el PowerPoint. Otra empresa nos está proveyendo el sistema Zoom, que es de otra empresa. Google nos estará dando algún otro tipo de servicio. Entonces, interactúa con competidores. Interactúa además con sus regulaciones, porque hay regulaciones específicas para todas las tecnológicas. Y, por ejemplo, en China no entra Google. ¿Por qué? Porque está restringido para ese país.
tendrá que estar a la vanguardia con los avances tecnológicos. Por eso se entiende que es un sistema abierto. Ahora, ¿por qué será complejo? Porque combina a diferentes áreas de trabajo, desde trabajadores sociales, psicólogos, hasta ingenieros, programadores, marqueteros, abogados, todos con distintas perspectivas, pero los combina bien de modo que Google sea lo que es. Y existe una suerte de retroalimentación porque usa datos para analizar qué está bien, qué está mal, habla con sus trabajadores para escuchar y ver qué cosas van bien, qué cosas van mal, y genera modificaciones. Por ejemplo, en el caso del producto, las actualizaciones en Android, cuando hace una retroalimentación por parte de sus clientes. Ese sería un ejemplo para un poquito resumir todo lo que hemos ido avanzando hasta ahora. ¿Se entiende todo hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran mencionar, decir, opinar? Pero sí se entiende al menos. Sí, Licen. Sí, sí, se entiende. Genial. Muchas gracias. Vamos a hacer un paréntesis un poquito para descansar y les voy a mencionar cuáles son las actividades que nosotros vamos a evaluar en este módulo, ¿ok? Primero, vamos a tener un análisis de caso. En este análisis de caso implica crear una empresa. O sea, no lo vamos a hacer de manera individual. Tenemos en sala unas 20 personas, 19 personas. Deben ser menos dos personas, deben ser unas 17, 16 personas que son estudiantes. Entonces, hagamos grupos de unos 5 personas, 6 personas y hagamos una empresa. Entonces, si ya tienen grupos establecidos, genial. No es necesario que yo los asigne. Si usted tiene ya personas con quien trabaja mejor, genial. Grupos de 5 o 6 personas y hagan una empresa. ¿Cómo lo vamos a hacer? En base a lo que vamos a avanzar en el transcurso de la siguiente clase. También vamos a habilitar un foro debate. Este foro debate tiene que ser a responder, tiene que llevarnos a responder dos preguntitas. ¿Cuál será el futuro de la administración? ¿Y qué consideraciones hay que tomar por en cuanto al choque generacional? También es en base a lo que vamos a ir avanzando. Y por último, vamos a hacer un ensayo, ese ensayo de 3 a 5 páginas máximo, sobre lo que implicará la importancia del capital humano en las organizaciones. Esas tres cosas vamos a evaluar. Por lo general, Funde les da un tiempo muy amplio para poder hacer todas estas actividades. Esto va a estar colgada en la plataforma. ¿Alguna pregunta sobre esto? Licen, Sí. ¿alguna evaluación, Licen, así, pues tipo cuestionario, tipo test, se va a dar? No, no va a haber exámenes. Todos van a hacer esas tres actividades, todas las evaluaciones. Análisis de caso, que es básicamente crear una empresa con todos los parámetros que se tiene, con lo que estamos avanzando un poquito y con lo que vamos a seguir avanzando. Un foro debate, que es básicamente responder cuestionamientos, estas dos preguntas que se tienen acá, y elaborar un ensayo de 3 a 5 hojas máximo. Por favor, háganlo en PDF y pongan su nombre. Eso sí es individual, por si acaso. El ensayo es individual, el foro debate es individual y el análisis de caso es grupal. Y traten de hacerlo bien, al final de cuentas es para que ustedes probablemente realmente hagan una empresa, independientemente del rubro. Puedan ver objetivos,
etcétera, etcétera. Ahora sí viene lo, lo que te hace hacer una empresa como tal. A ver, alguien ha escrito. Tenemos Mirza, no le escuché bien, mi señal está, bueno, debe estar baja. ¿Cuál es tu pregunta, Mirza? Puedes escribirnos nomás, no hay problema y te respondo. Ah, Sofía. Sofía, no, eso ya es para otra cosa. Mirza, sí, escribinos, no hay problema, yo lo veo luego. A ver, ahora sí vamos a empezar con lo duro de la lección. Aquí vamos a hacer una empresa y cómo funciona una empresa. ¿Cuáles son los tres primeros puntos que hay que entender? Misión, visión y objetivos en la organización. Esto te va a permitir a hacer una estructura organizacional, a establecer todo lo que es la base misma de tu empresa. Entonces ya sabrán que dentro de su trabajo también estará establecer misión, visión y objetivos organización. ¿Cómo se hace eso? Entonces, vamos a ver cómo se organiza una empresa. Uno, vamos a definir la identidad de tu empresa, el nombre. ¿Cómo se llama tu empresa y por qué? Ustedes ya verán. Eso al final de cuentas depende de cada uno. Cuando nos referimos al aspecto legal en Bolivia, tú tienes que ver en la página del CEPREC la disponibilidad de ese nombre. Entonces, con una antelación de 3 días, puedes, si no me equivoco, si no estoy mal, puedes tú verificar y reservar el nombre para que tú, en ese lapso de tiempo, formalices y adoptes legalmente ese nombre. Entonces, la idea es definir la identidad de tu empresa. Paso. Nombre y sector de la empresa. A ver, vamos a elegir, digamos, que yo quiero prestar servicios educativos, quiero abrir un kinder o un parvulario, un nidito, como le decíamos antes. Ese nidito se va a llamar avioncito de papel. Ya he definido que mi sector va a ser la educación, servicios de prestación de educación a niños de entre 2 a 5 años, que creo que es la edad para los de parvulario. Nidito. Entonces, el nombre que yo le quiero dar va a ser avioncito de papel. Ahora, pues, tú puedes abrir la empresa que quieras, podrás ser, digamos, una empresa de desarrollo de software, ya, el sector es tecnología. No, mi empresa va a ser a fabricación de calzados, a industria. Voy a abrir mi restaurante, servicios. Entonces, ahí tú verás. Y también considerarás qué nombre le vas a poner. ¿Cuál es la razón del nombre? Usualmente es el apellido del dueño de la empresa, el nombre de sus hijos, así. Pone sus nombres. Cada quien es libre de hacer eso. Por otro lado, habrá que definir misión y visión. Aquí está lo complicado. ¿Cuál es el objetivo principal de cualquier empresa? Hablamos de empresa privada con fines lucrativos. ¿Cuál es el fin que perseguimos con una empresa? ¿Qué queremos? Porque si ustedes abrirían una empresa, ¿cuál sería el propósito de abrir una empresa? Cumplir las Generar necesidades de la ganancias. sociedad y generar ingresos. A ver, acaban de responder dos cosas. Satisfacer una necesidad. Sí, ese es un gran objetivo. Pero en realidad el fin ulterior de todo el empresario es forrarse en billetes. ¿No? Eso es básicamente por lo que hacemos todo. Y no es malo que nadie les diga que ese objetivo es malo. No es malo. Más bien es loable. Lograrlo es lo difícil. Ahora, ¿cómo vas a lograr obtener el fin lucrativo que tanto deseas?
Ah, resolviendo las necesidades de la gente. Ahí recién ingresa. Entonces, si tú ya sabes y tienes claro que, bueno, ya te vas a forrar, ese es el fin ulterior. No importa, ya lo dejas a un lado porque sabes que al final de cuentas ese es tu objetivo. Pero, ¿cómo? El cómo es definir qué problemas voy a solucionar en la sociedad. ¿Con qué voy a aportar? ¿Qué demanda la gente afuera en mi entorno? Ahí ya defines tu objetivo. Ahora, dentro de eso, muy relacionado, el objetivo está pues con la misión y la visión. Y la misión responde a una pregunta. ¿Para qué exista esta empresa? ¿Cuál es la razón de existir? Digamos que en este caso en particular, brindar soluciones tecnológicas innovadoras que facilitan la vida de las personas. Poético, ¿no? Y ustedes cuando ven a las instituciones, van a las empresas y demás, están colgaditos. Misión y visión. Allí, grande, ponen sus cosas. Es para que todos los trabajadores y todas las personas vean cuál es la razón de ser de esta empresa. Ah, yo brindando soluciones tecnológicas, pero y esto ya es solamente para el empresario, brindando estas soluciones tecnológicas innovadoras, probablemente yo pueda obtener buena rentabilidad. Ah, no, yo en mi empresa quiero fabricar o quiero prestar servicios eh, de salud. Voy a abrir una clínica. Belleza. En un sector al cual usualmente no llegan los servicios de salud. ¡Uh! ¡Qué genial! Entonces será brindar soluciones de salud de manera innovadora a relación costo-precio que permita a mis usuarios tener, mejorar su salud. Esa es mi visión. Si se dan cuenta, tiene mucha relación con un objetivo. Ahora, muchos otros te dicen, esta misión es en realidad tu objetivo. Sí, probablemente, pero tiene que redactarse así como misión y visión. Ahora, ¿qué es la visión? Así como dice el denominativo visión, es como veo yo la empresa a largo plazo. De aquí a unos 10 años, ¿cómo voy a llegar a ser? Yo ya no voy a hacer una clínica. En 10 años quiero convertirme en el hospital más representativo en la zona sur de Cochabamba. ¡Oh, qué ambiciosa visión! Pero eso, aunque no crean, es demasiado importante porque te exige a ti a ser eficiente. Recordemos, ¿cuáles son los dos términos? Eficiencia y eficacia. Eficaz es lograr el objetivo haciendo uso de todos los recursos que se te han asignado para cumplir con ese objetivo. Eficiente, ¿qué será? Es lograr ese objetivo con el ahorro máximo posible en cuanto al uso de recursos o el uso del tiempo o ambos. La visión te va a obligar siempre a no quedarte quieto, porque el que se queda quieto, la competencia se los traga. Por eso es la importancia de la visión. No es solamente porque algún administrador o algún teórico dice, hay que ponerle una visión para que nos oriente a 10 años cómo nos vamos a ver. No, es un afán de decirte a ti a dónde tienes que llegar en tanto tiempo. No es solamente por inventarse. Ahora, definir estos dos, misión y visión, te permite a ti atraer y retener talento alineado con los valores de la empresa, por un lado. Por otro lado, saber a dónde tienes que llegar. Ya sabes, tienes que atenerte a que tienes que llegar a ese punto, sí o sí. El administrador tendrá la obligación de hacer que todo el mundo llegue a cumplir con esa misión y que en un futuro próximo tengas una visión a la que puedas cumplir.
Siempre ambicioso, siempre ambicioso. No te puedes quedar quieto porque la competencia te trae. Para eso lo planteamos. Entonces ustedes, en su trabajo, aunque no piensen en el trabajo, piensen en que realmente pueden hacer una empresa, ya planteen, ¿cuál será mi objetivo? ¿Cómo voy a forrarme? Pregúntense. ¿Cómo voy a tener dinero? ¿Cómo voy a generar recursos? Ah, ya. Voy a solucionar este problema. Voy a fabricar lo que sea o voy a dar cualquier tipo de servicio, etcétera, etcétera. Así voy a solucionar el problema. Por ende, voy a poder obtener los recursos que necesito. Entonces, generarás tu misión y tu visión. Misión a corto plazo, visión a largo plazo. Para poder establecer una empresa, se necesitan documentos claves. Primero, estamos viendo la misión y la visión. Nos estamos organizando. Veamos qué documentos necesitamos para poder nosotros establecer nuestra empresa formalmente. Primero que nada, documento de constitución de la empresa. Ahora, esto es variable, porque ese documento de constitución dependerá del tipo de empresa que sea. ¿Es una empresa unipersonal? ¿Es una sociedad anónima? ¿Es una SRL? ¿Qué tipo de empresa será? Entonces, está correlacionado con el documento de constitución. En muchos casos hay un acta, sobre todo en las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada y las comanditas que están en medio. ¿Qué nos dicen eso? Tú para poder establecer una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada, tienes que tener un acta notariada donde todos los socios se han reunido y han acordado abrir esa empresa. Es acta de constitución. Con esa acta y todos los documentos que te piden, irás al CEPREC, que es el registro. Ahí registrarás tu empresa y te darán, ah, ya, tú te has registrado como importadora Jaimito, SRL. Ya, aquí están tus papeles, ¿dónde está tu acta? Aquí está mi acta de constitución notariado, aquí está la fotocopia de todos los socios, firmado todo, aquí está. Me registro, por favor, regístreme al CEPREC. El del CEPREC te registrará. Ah, sí, Jaimito SRL. Sí, está habilitado, ya. Vaya a impuestos. El siguiente paso. Generas estatutos. Los documentos muy importantes en cuanto a una empresa, que es básicamente como tu constitución política del Estado para Bolivia, tu constitución en chiquitito para tu empresa, aquellos objetivos de la empresa, cuál es el gobierno corporativo, qué normas rigen, qué roles hay de cada miembro del gobierno corporativo. Vamos a entenderlo más a profundidad cuando veamos estructura organizacional. Pero aquí, ¿qué es lo que tenemos que saber? Hay un documento que es el estatuto orgánico de la empresa donde tienen los objetivos. La empresa Jaimito SRL tiene el fin de brindar servicios de salud. Está conformada por, y ahí estará, Perico de los Palotes, socio mayoritario, 60% de la sociedad. Eh, Juan Pérez. Juan Pérez tiene el 20%, segundo socio, tercero socio. Ese es el gobierno corporativo. ¿Quiénes tendrán roles determinados? También habrá que verificarse. Entonces, todo eso se determina en tu estatuto. Ya tienes el documento de constitución y tus estatutos, con todo eso te vas al registro interno o a la reglamentación interna. ¿Qué documentos involucran la reglamentación interna? Por ejemplo, hay muchos, ¿no? Y pueden haber más, dependiendo de cada empresa y el tipo de empresa que hay.
Pero aquí he detallado tres. Por ejemplo, el reglamento interno de trabajo. Muchos de los que trabajan han debido escuchar sobre eso. Entonces, un reglamento interno de trabajo que delimita los derechos y las obligaciones de cada trabajador en el entorno de trabajo. Reglamenta además el tipo de relacionamiento, etcétera, etcétera. Entonces, todo el reglamento interno. Códigos de ética, códigos de conducta, manuales de funciones, manuales de cargos, manual de contabilidad, manual de sistemas, todos los manuales habidos y por haber están en este. Por otro lado, habrán documentos de recursos humanos. ¿Por qué hacemos hincapié en recursos humanos? Porque en un momento determinado nosotros habíamos dicho, el activo más difícil de gestionar, administrar es el recurso humano. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Cuando tú estás estableciendo tu empresa, tendrás además que gestionar documentos para recursos humanos porque vas a contratar personas para que trabajen. Estas personas tienen que saber qué hacer. Entonces ahí tendrás manuales de cargos y funciones que desarrollar. Políticas de selección de personal también podrías hacer. eh, Planes de evaluación del desempeño, normativa de remuneración, cualquier otro documento. Y por último, documentos financieros y administrativos. A ver, aquí nos dice Boris. Le dicen, una consulta. ¿Los documentos de constitución de la empresa que vamos a crear serán ficticios? Sí, son ficticios. No necesitan crear tampoco todo un documento de constitución. No es necesario. Simplemente que tengan una referencia, tal vez podrían copiar de algún un trocito, ¿no? Pero sabemos que no van a hacer todo un documento de constitución. Formen la empresa, sobre todo la estructura como tal. Vamos a ver ahí, misión y visión y objetivos. Claro. Después de eso, estamos viendo documentos claves y vamos a ir viendo qué tipo de organización vamos a tener. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a la... ¿Se entiende? Sí, sí, licenciado, sí. Genial, gracias, Sofía. ¿Se acuerdan de esto, no? Habíamos visto unipersonal, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada y cooperativas. Esto era para ejemplificar el nivel de formalidad. Pero, ¿qué dice nuestro código de comercio? El código de comercio es mucho más rico y genera muchas otras formas de asociación. El código de comercio nos dice, tenemos empresas unipersonales que ya sabemos, es una persona la que se encarga de todo, es la dueña de la empresa, es su capital y sí, sí puede contratar gente. La sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva, la comandita simple, la sociedad anónima, la comandita por acciones que se divide en dos, que es por acto único o por acto de suscripción pública de acciones, y luego están las sociedades mixtas. Todo esto está en el Código de Comercio y cada uno de estos puntos que vemos acá tiene su propia característica. Tiene algunos puntos muy importantes que uno tiene que considerarlos a la hora de crear una empresa. Vamos a ver cuáles son los tipos de sociedades, pero eso lo vamos a ver el día de mañana. Tenemos preguntas, dudas hasta aquí. Algo que se necesita aclarar, alguna opinión, alguna consulta. Bueno, José, pues. Sí, Jordán, adelante, te escucho. el tema del último trabajo comentaba que tenés que realizar en grupos, a lo menos este segundo módulo, poco o nada con unos conocimientos de compañía, yo creo que sería
lo más prudente que nos asignen los grupos, por favor, deben estar en el mismo caso. Por lo menos este segundo módulo no hicimos estos trabajos en grupo para hacer consecuencias, ¿sí? Y conocemos. La sugerencia, ¿no? Sugerencia, sí. Ya, lo pensaremos hasta mañana. Si es que mañana no se ha definido ningún grupo, aleatoriamente generamos grupos. Así, con el programita, creo que con esto podemos generar grupos automáticamente. Y si hasta mañana no han podido establecer algún grupo, no hay problema, los generamos nomás, sin ningún problema. ¿No hay Una alguna otra consulta, consulta? ¿Alguna otra una duda? consultita. Estaba revisando la página del Moodle y no hay material colgado todavía. No sé si cuándo va a poner para que podamos dar refuerzo a la lectura de hoy de la clase. Sí, a nuestros colegas de Funde les vamos a decir ahora mismo que por favor lo coloquen. Si no, si ellos no disponen del material, me lo piden, yo lo voy a subir. Usualmente colocan, pero una vez que acabamos las clases. Pero aquí está nuestra colega, a ver, le diremos a ella si ya lo pueden subir y tal vez ya para mañana ya esté. Doctor, buenas noches. Sí, lo que es el material de de la sesión y todo el módulo aparece generalmente después de la clase, después de la última sesión. Ah, ya, perfecto. Listo, aclarado. Ni modo, van a tener que poner atención. ¿Alguna otra consulta, duda? Si no hay otra consulta, cedo la palabra. A ver, ¿hay alguna que creo que nos está preguntando? Las diapositivas más, por favor. Sí, las diapositivas son las que van a subir una vez acabe la clase. Si no hay alguna otra consulta, bueno, pues le cedo la palabra a Coordinación de Funde. Les agradezco mucho su atención por esta jornada. Nos vemos mañana conmigo a las 2 de la tarde en punto. Les ruego, por favor, sean un poquito más participativos para no ser tan aburrido. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias doctor. y que tengan buenas noches. Igualmente, doctor. Bien, por favor, vamos a hacer el llamado de salida. Arancibia Ramírez, Presente. Bonilla Copa, Cabero Sánchez, Presente. Choque Quispe, Cruz Javier, Presente, buenas noches. buenas noches. Cuellar Montejo, Presente, buenas noches. buenas noches. Estrada Condori, Fernández Leandro, Presente. Gonza Ruiz, Presente. González Vargas, Buenas noches, presente. Guarena Mapaquine, Gutiérrez Ramírez, Presente, buenas noches. buenas noches. Juaniquina Bustillos, Mamani Suxo, Mamani Choquecallata, Mendoza Orihuela, Presente, Listen. Miranda Yaviri, Presente, Licen, presente. Padilla Pérez, Presente, Licen. Quiroga Mollo, Presente. Rebollo Heredia, Troche Fernández, Dice, Boris Juaniquina, hace rato estaba mal mi audio, Listen, va a disculpar. ya, ya está registrado. Troche Fernández, Vargas Mamani, Presente.
Buenas noches. Zambrana Estupiñón. Presente, licenciada. Un favorcito, al inicio me llamaron lista, pero creo que mi micrófono estaba mal. Por favor, ¿me toman en cuenta? Ya. Ceballos Massa. Presente, listen. Perfecto. Bien, eso sería todo entonces, estimados. Que tengan un excelente descanso y nos vemos el día de mañana.